Son las 8 en punto de la mañana, las 7 en las Islas Canarias, segunda hora ya desde la mañana de Federico en Es Radio en este martes 26 de diciembre. Quiero saludar a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía, que seguro que son muchos, porque sabemos que todos ustedes están ahí, como lo estamos nosotros aquí, dispuestos a informarles y a entretenerles, como siempre, hasta las 12 del mediodía. A partir de las 10:15, 10:20 aproximadamente, con Isabel González, la Crónica Rosa y, en fin, todo el contenido que les va a acompañar hasta las 12, como les digo. Nosotros tenemos nuestra tertulia a la vuelta de la esquina y hoy además vamos a tener a Alejandro Vara, a Ignacia de Pano y a Pablo Planas desde Barcelona, así que no se lo pueden perder ustedes. Mucho frío, hace mucho frío, estamos despidiendo ya 2023 como Dios manda, como debe ser, con mucho frío prácticamente en todo el país, pero con un sol extraordinario y radiante que luce con especial brillantez en localidades como por ejemplo Madrid, y es que es cierto que el sol de invierno en la capital es difícil de superar. Permítanme que tire un poco para casa, pero es que es verdad, los días están siendo preciosos, gélidos, pero muy bonitos. Podría llover, eso sí, algún chubasco débil en el oeste de Galicia y, como les digo, las temperaturas muy bajas en el centro peninsular, en el entorno de los 2-3 grados a esta hora. Hoy la máxima será de 7. En Santa Cruz de Tenerife, bueno, pues dispuestos a despedir el año con la máxima, 23 grados. Y el pelotón del pasmo, atención, porque hoy lo encabezan Albacete, Burgos, León, Palencia y Valladolid con 4 grados bajo cero. Bien, yo les vengo contando desde las 7 en punto de la mañana que la muestra evidente de que el discurso del rey era el que correspondía en esta Nochebuena del año 23 es el latigazo, el escozor, el pinchazo, como ustedes lo prefieran, que ha provocado en los enemigos de España. Lo realmente dramático y la situación que dibujó el monarca la pasada Nochebuena era dramática, con tintes dramáticos. Es que estos enemigos de España son los socios de Pedro Sánchez y que el propio Pedro Sánchez es probablemente el mayor enemigo que tengamos para la unidad, el Estado de Derecho y la democracia que defendió el monarca en su intervención. Eso es lo realmente preocupante, que en él se personaliza absolutamente todo lo nocivo que en este caso tiene que afrontar nuestro país. Cuando hablo de él me refiero lógicamente a Pedro Sánchez. Algún periódico dice hoy que Felipe VI con su discurso continúa aquel pronunciado en el año 17 después del golpe en Cataluña, y tienen parte de razón, efectivamente. Es un discurso de prolongación, podríamos decirlo, realmente dramático. Lo aterrador, si me permiten, es que en aquella ocasión el discurso se limitaba a alertar de lo que estaba sucediendo en Cataluña y de los peligros que para la nación suponían determinadas fuerzas independentistas, secesionistas, golpistas en Cataluña, y hoy en día esas fuerzas las tenemos instaladas en el Congreso de los Diputados y en concreto en la Moncloa. Pero yo añadiría 2 intervenciones más del monarca que además entiendo que incluso cambian su estilo, su retórica, haciendo un rey más vibrante, más cercano, más estimulante en el sentido positivo a la ciudadanía española y en concreto a las nuevas generaciones, quizá por el papel, ¿no?, que juega ya nuestra princesa Leonor con la mayoría de edad. Uno de ellos es el día de la jura de la Constitución, precisamente por parte de Leonor, única foto que aparece en esa escenografía diseñada en Zarzuela. Y las cosas, lógicamente, como se pueden imaginar todos ustedes, no son casuales en este punto. Y el segundo de ellos, el día de la Constitución, el día 6 de diciembre, cuando nuestra Constitución cumplía nada más y nada menos que 45 años. El rey, como les digo, hizo una intervención vibrante, plenamente consciente de los peligros y de los riesgos que acechan a nuestro país, pero al mismo tiempo estimulante, positiva, de aliento a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a aquellos que deben saber y que por eso lo tienen que defender, que han nacido en un gran país, que han nacido en una gran nación, con una historia, con unos valores, con una personalidad, con un idioma propio, y que esto lo tienen que tener en cuenta, divulgarlo, difundirlo y así al mismo tiempo protegerlo. Esto es una parte muy resumida de lo que dio de sí ese discurso del monarca.
quiero reivindicar la Constitución no solo como valor democrático de presente y de futuro, sino también como instrumento y garantía imprescindible para que la vida de los españoles pueda seguir discurriendo con confianza, con estabilidad, con certidumbre. Superar esa división, por tanto, fue nuestro principal acierto hace ya casi 5 décadas. Por eso, evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos, porque no nos lo podemos permitir. Pero es evidente que para que la Constitución desarrolle plenamente su cometido, no solo se requiere que la Bueno, en el discurso del rey, el monarca hizo también una alusión a, como les decía anteriormente, a la personalidad de nuestra nación, a España como una gran nación. Debemos sentirnos orgullosos de ella, debemos velar por ella y porque su prestigio no decaiga. Precisamente todo lo contrario que hace Pedro Sánchez. Silvia Ribeiro, ¿qué tal estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Pues España se niega a que nuestro ejército participe en la misión impulsada por Estados Unidos en el Mar Rojo contra los hutíes, los socios de Irán que llevan semanas atacando con fuego a los mercantes que navegan por esas aguas y que han felicitado a Sánchez por esta decisión como lo había hecho en el pasado jamás. La respuesta de Estados Unidos no se ha hecho esperar y desde el Pentágono advierten de las consecuencias que esta postura puede tener para España. Señalan que la Moncloa deberá responder por sus decisiones. Esta no es, sin embargo, la primera crisis internacional provocada por el Ejecutivo. Hace unas semanas, poco después de los ataques de los terroristas de Hamas a Israel, Sánchez criticaba a Netanyahu. En el discurso de balance de la presidencia de turno de la Unión Europea lo hacía, atacaba al líder de los populares europeos, Manfred Weber, desde el propio Europarlamento lo hacía y no dudó tampoco en utilizar el Congreso de los Diputados para apoyar a Massa y criticar a Milei. ¿Qué sabe usted de las políticas que están desplegando Vox con el Partido Popular en los 5 gobiernos autonómicos y en los 130 municipios que gobiernan? ¿Sabe que están censurando conciertos, películas y obras de teatro a la vez que están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades de insignes personas vinculadas con la dictadura franquista? ¿Esa sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich? La respuesta no puede implicar la muerte de civiles en Gaza, incluidos miles de niños. Por ello, necesitamos urgentemente parar la catástrofe humanitaria. Bueno, pues este es el papel de Pedro Sánchez en el exterior, el papel de nuestro presidente del Gobierno fuera de España y, bueno, pues creo que venía muy al caso a partir de las declaraciones que hizo el propio rey en ese discurso de Nochebuena. Bueno, sin lugar a dudas, una de las noticias de este año 2023 es el nuevo rumbo que toma Argentina y ojalá ese nuevo rumbo sea el correcto, el adecuado para poder pues sacar del lodo a aquella gran nación y que en 6 meses podamos estar contando que todas las medidas drásticas y muy duras para los argentinos que ha puesto en marcha Milei están surtiendo efecto y que Argentina vive un nuevo renacer. Bueno, Milei es sin lugar a dudas uno de los personajes del año 23 y a Milei, Federico, le quería felicitar las Navidades. Escuchen este mensaje que le mandaba el director de este programa al nuevo presidente de la Argentina. Desde España queremos enviar a los amigos, a los compatriotas, a los correligionarios, a los amigos de la libertad de Argentina, un saludo navideño, porque mientras vosotros vais para arriba, nosotros vamos para abajo, pero estamos en el mismo barco. Javier Milei es en estos momentos la figura más importante en la lucha por las libertades en todo el mundo, junto con Zelensky, que no por casualidad estaba con él en la asunción de poder, y junto a nuestro rey, que Dios guarde muchos años. El discurso que hizo Javier Milei, defendiendo un paquete para cambiar radicalmente la política económica, es decir, la ruina de Argentina, es una de las piezas que cualquier amigo de la libertad recordará siempre. Yo lo vi, no lloro porque en Teruel no lloramos y en España somos duros como antaño. Pero el momento en el que el presidente Milei estaba al lado además Caputo, estaba la gran Patricia Bullrich, estaba el gobierno, el pequeño gobierno, que no hace falta más, que tiene.
Y me acordé naturalmente de la vicepresidente Victoria Villarroel, gran amiga de nuestra casa y defensora del honor de las víctimas del terrorismo rojo. Por eso cuando Milei dijo que se había acabado con las leyes producto de una doctrina en la que el Estado tiene derecho a todo y el individuo no tiene derecho a nada, era imposible no sentirse emocionado. Esto es de la garganta, no es emoción. ¿Por qué? Porque o se está con la libertad o se está con la dictadura. Y Argentina es hoy el faro de la libertad en el mundo. Felices Pascuas, amigo Milei, felices Pascuas a los liberales y a los amigos de la libertad en todo el mundo, pero especialmente en Argentina. Bien, pues este es el saludo navideño que le enviaba Federico y la reflexión que hacía sobre lo sucedido en Argentina. Milei es el faro de la libertad y aquí lo seguimos desde luego con muchísimo interés. Ojalá, como les decía anteriormente, dentro de 6-7 meses podamos decir que las medidas que está poniendo en marcha tienen su efecto y que Argentina está empezando a sacar, ¿no?, a sacar el rostro del fango. Son las 8:11 de la mañana, son las 7:11 en las Islas Canarias. Con Silvia vamos a seguir repasando las reacciones que se han producido a ese discurso del monarca por parte del Partido Socialista. Cristina Narbona, su presidenta, la presidenta del Partido Socialista. Yo no sé si como producto de la desvergüenza o directamente por una indisimulada falta de escrúpulos, la presidenta de los socialistas decía que ellos también comparten el discurso del monarca en lo que a la Constitución y su defensa se refiere. Y ahí lo dejamos. Bien, la consideración que hace el monarca de la Constitución como un marco idóneo para conservar, para preservar la convivencia en nuestro país y garantizar el progreso de España. Desde el Partido Popular como desde Vox, ambos mantienen su gratitud al monarca, a Felipe VI. En el caso de la formación que lidera Santiago Abascal, se limitaron a publicar un tuit donde junto a varios emoticonos de aplausos se hablaba en estos términos del discurso del monarca, de Felipe VI. En el caso del Partido Popular fue su secretaria general, Cuca Gamarra, la que salió a reaccionar ante el discurso. Sí, Gamarra señaló el acierto del discurso del rey al señalar que no hay convivencia en paz sin libertad y sin estabilidad. La secretaria general de los populares cree que el discurso debe ser compartido por todos. Vox, como decías, se limitó a publicar un mensaje en la red social X apoyando el contenido del discurso del monarca. Desde el Partido Popular compartimos plenamente el discurso de Nochebuena de Su Majestad el Rey Felipe VI. Un discurso de reivindicación de la Constitución española de 1978, de los valores de convivencia que hace posible y de reconocimiento de casi medio siglo de desarrollo democrático. Y en el caso de los enemigos de España, es decir, los socios de Sánchez y de Pedro Sánchez, pues imagínense ustedes, fueron todo críticas, además todas en la misma línea, que si el discurso es españolista, que si no hace referencia a los vascos y los catalanes. No, el discurso claro que hace referencia a los vascos y a los catalanes. A los vascos, a los catalanes, a los gallegos, a los madrileños, a los extremeños, a los andaluces, a los canarios, a los valencianos, en fin, a los españoles. Y el rey nos habló tú a tú, de cara a cara, de los problemas que preocupan a los españoles. Todos los socios de Sánchez coinciden en criticar la intervención del monarca salpicada de principio a fin de términos referidos a la Constitución, a nuestro Estado de Derecho, a la unidad, a la grandeza de España y a los principios fundamentales de libertad e igualdad ante la ley. La portavoz de Sumar, los socios del gobierno, Marta Lois, cree que el monarca debería haber mencionado la guerra en Palestina. En la misma línea, la portavoz de Podemos, María Teresa Pérez, que como muy crítica dice que el rey hizo un discurso españolista. Tanto Pere Aragonés como Jordi Turull de la Esquerra y Junts echan en cara al rey que el discurso no representa a los catalanes. Aitor Esteban piensa que Felipe VI tampoco pensó en los nacionalistas vascos. Escuchamos por este orden al presidente de la Generalidad, al del PNV, a la portavoz podemita y a Marta Lois de Sumar.
un discurso nacionalista español. Un discurso nacionalista español en el que la ciudadanía de Cataluña no se siente representada, que tampoco se siente representada por la monarquía. Un discurso en el que resonaban aquellas palabras del 3 de octubre de 2017, fecha en la que los pocos lazos que tenía la monarquía entre algunos catalanes y catalanas se rompieron. Es una continuidad de aquel discurso de aquel 3 de octubre de 2017 y la mejor muestra es que la derecha y la extrema derecha lo aplaudieron. Muestra es que la dreta y la extrema dreta la aplaudeixen. Desde luego es un discurso que no se hace pensando en nosotros, pensando en los nacionalistas vascos, o yo podría decir también que en los nacionalistas catalanes, incluso los gallegos, ¿no? Desde luego es un discurso que va más, pues centrado, yo creo, a PP, PSOE, Vox, e incluso. El rey ayer hizo un discurso político que buscaba el perdón de los ultras que hace poco estaban cabreados con él y que además lo enmarcó en un españolismo que no reconoce la plurinacionalidad que tiene España. Nos llamó mucho la atención y lamentamos que no hiciera una mención expresa a lo que está pasando en España estos últimos meses con la extrema derecha, con amenazas, una amenaza que tiene que ver con la amenaza a la democracia. Y no quiero dejar de mencionar otra ausencia importante en el discurso del monarca, como fue la ausencia de no mencionar el conflicto en Palestina. Bueno, que no nos olvidamos de los oyentes, tampoco Luis en estas fechas, desde luego siguen siendo los protagonistas de la casa y del programa, les queremos escuchar sus opiniones al respecto. Bueno, ¿qué temas les podemos sugerir hoy? Así es, Rosana, pues queremos preguntar a los oyentes qué les ha parecido el discurso del rey Felipe VI, si les ha gustado, si lo comparten. También queremos saber qué opinión tienen sobre el altercado de Ortega Smith en el pleno del Ayuntamiento de Madrid con el concejal Eduardo Fernández Rubiño y que ha provocado que incluso el alcalde José Luis Martínez Almeida pida la dimisión del dirigente de Vox. Ya saben, en el teléfono de siempre, en el 648 91 92 60, 648 91 92 60. Bueno, son dos asuntos primordiales. Primero, el discurso del monarca, desde luego, fundamental, a ver qué les ha parecido a los oyentes, si comparten o no las críticas que ha hecho, bueno, pues todos los socios del gobierno, si comparten o no la crítica que ha hecho el propio Partido Socialista, porque desde luego las declaraciones de Narbona las tenemos que entender como eso, como una crítica, o si por el contrario están de acuerdo, como el Partido Popular o Vox. Y luego un asunto que a mí me parece muy interesante es saber su opinión al respecto de lo sucedido en el Pleno, en el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, también estoy deseando recibir a los contertulios para saber su opinión al respecto, porque se vio, se escuchó y entiendo que todo el mundo tendrá un juicio de valor sobre lo sucedido el pasado viernes. Así que nada, vamos a hacer una pausita para la publicidad, si te parece, y enseguida vamos paso a la tertulia y vamos luego a partir de las 9:30, bueno, más hacia las 10 menos 20 con los oyentes. Así es. Es la mañana, es radio.